y me dolía la rodilla y llegó un momento en el que sentía tal impotencia que estaba yo llorando. Y es algo que creo que muchos fisios, o ni siquiera fisios, profesionales de la salud, se les olvida, que estamos tratando con seres humanos y que tienen esa duda de, ok, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Qué me pasó? Probablemente lo que más disfruto con ellos es la enseñanza, es explicarles parte por parte qué les pasó. Hola, soy Mika y esta es la segunda temporada de Pockets in the Universe. Voy a tomar nada más un momento para ver si Majo quiere unirse a nuestra conversación. Porque por alguna extraña razón, esta temporada ha estado entrando en todos nuestros episodios. Sí, Majo, éntrale. Estoy prendiendo mi cámara nada más para estar aquí. Hola de nuevo. Hola de nuevo. No sé si tengo una pregunta como tal, pero varias cosas de las que dijiste resonaron mucho conmigo porque yo no estuve con ustedes desde primaria, pero tú y yo estuvimos en algún momento juntos en la escuela y luego... O sea, no sí sabías. Sí. En prepa, creo ¿no? que sí. Ajá. Estuvimos como un semestre. Okay. O sea, ¿en el liceo? Sí. Oh my God. Si sabía, obviamente se me olvidó porque ahorita es como de que espérenme. Lo peor es que siento que es como la quinta vez que lo decimos. Ajá. Wow, no deja de impactarme entonces. Ajá. Ok, después del gran impacto. O sea, yo también he estado en baile y haciendo deportes toda la vida y así, entonces me gustó mucho esto que dijiste de que debería haber más información al respecto de cuando estás justamente en una actividad física que tu maestro o tu instructor te diga, ¿sabes qué? Vas a mover esto para hacer este movimiento y lo que sea. Siento que pasa un poco más, por ejemplo, en baile, en danza o en cosas así, que te dicen, necesitas rotar la cadera, o sea, tienes que rotar los pies y tiene que ser desde la cadera, no desde la rodilla porque te vas a echar la rodilla, cosas así. Y al principio de la pandemia me pasó que me caí. Estuve haciendo clases de ballet y entrenando un buen y de repente me caí y ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre en español, pero o sea, básicamente ¿Te luxaste? Sí, pero totalmente me eché el ¿cómo se llama? Medial collateral ligament. Ajá, ligamento colateral medial. Ajá, okay. Ajá, exacto, sí. Me lo eché completamente. Entonces mi doctor está así como de, ¿has visto cuando los futbolistas los patean y les sale la pierna de lado así como totalmente? Eso es lo que te pasó. Yo así como, ¿qué? Entonces eso, hice un esguince en la cadera y estuve 6 meses en la banca, ¿no? Y fue mentalmente y emocionalmente fue horrible porque obviamente no podía bailar, no podía hacer ejercicio, no podía hacer absolutamente nada. Y lo que sí estuvo padre fue que por ir a fisioterapia aprendí un buen de cosas y después me dieron ganas de cuando yo estaba dando clases de baile decirle a mis alumnas, ¿saben qué? Esto hacemos, o sea, estiramos la pierna así y usas este músculo para hacer esto y no sé qué. Y si sientes que no lo puedes hacer, entonces tienes que trabajar en que haces que, o sea, si quieres estirar la pierna y que sea súper padre, entonces tus cuádriceps tienen que estar mucho más fuertes para que lo puedas hacer bonito, ¿no? Entonces me gustó eso que dijiste y se me hace como sí difícil porque justamente requiere que tengas, o sea, como instructor o como maestro que tengas interés por aprender fisiología y anatomía y que sepas un poco más para tú poderlo dar a tus alumnos que son pues influenciables, ¿no? Muy influenciables. Ajá. Pero sí, me gustó mucho eso. Y la otra cosa que también porque me pasó justo en ese momento de rehabilitación fue que mentalmente, no sé si es pregunta, pero tal vez es como cuál ha sido tu experiencia con eso del otro lado, porque a mí me pasó que llegó un momento en el que tenía que hacer un ejercicio como para poder ya brincar, porque el rehabilitación era para poder seguir bailando Irish, ¿no?
Ujú, Entonces, ok. brincar es lo más que hacemos. Sí, Y sí, no sí. podía yo brincar y me dolía la rodilla. Y llegó un momento en el que sentía tal impotencia que estaba yo llorando. Ujú, Y llegó mi fisio y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, ajá, sí. Así como con la lágrima ujú, casi escurriendo. Y fue como, o sea, me gustó mucho que él fue muy comprensivo. Fue como, no, a ver, no te apures, no sé qué. Y sí tenía un enfoque muy de sus pacientes en general son atletas y cosas así, entonces tienen mucha psicología del deporte detrás del método que usan, ujú. lo que me gustó un buen. Entonces, no sé, ¿cuál es tu experiencia con eso? ¿Fuiste Como al del fisio otro aquí en lado, México justamente. o allá? Aquí, ahí en Ajá, México, en Querétaro. ok. Aquí, allá en México. Aquí, allá, Aquí, ¿dónde en estabas? No todos sé dónde estabas. lados. Ok, ajá. Ok, En súper México, en bien. O México. sea, primero que nada, estuvo increíble que te haya explicado. O sea, de verdad es algo. Sí. Yo, al menos de mi forma de trabajar con mis pacientes, probablemente lo que más disfruto con ellos es la enseñanza. Es explicarles Ujú. parte por parte qué les pasó, cómo vamos a trabajar y demás. Y es algo que creo que muchos fisios, o ni siquiera fisios, profesionales de la salud, se les olvida. Que estamos tratando con seres humanos y que tienen esa duda de, ok, pero ¿por qué me pasó esto? Ujú. ¿Qué me pasó? O sea, esa parte de la incertidumbre ya está poniéndote probablemente una traba en la parte de rehabilitación, porque ni siquiera vas a entender por qué estás haciendo lo que estás Ujú. haciendo. Entonces está súper padre, bueno, es algo que yo disfruto y de verdad, yo justamente me siento como el dude que está con los mapitas así atrás, porque yo les dibujo, yo les hago y así a mis pacientes, y neta me vuelvo loca explicándoles lo que está pasando. Entonces, creo que esa parte que tuvieron de abordaje contigo Ujú. estuvo increíble que te hayan Sí. explicado. Eh, Creo que la parte de concientizar al paciente sobre su cuerpo, cómo se llama esto, qué hace, por qué lo Ujú. hace, en tu deporte, cómo funciona, también es Ujú. parte primordial en un atleta, porque, no sé, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando, no sé, las tres bailamos, ¿no? Entonces, cuando bailamos y decimos, ok, me voy a parar de puntitas y te dicen aprieta la pierna y no sueltes y así, pues dices, güey, o sea, ¿qué estoy ¿Qué apretando? ¿Por qué lo significa estoy eso? apretando? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo luego? O sea, ni siquiera sabes qué onda, ¿no? Entonces, Ajá. creo que el simple hecho de que te expliquen, ok, tú como bailarina vas a utilizar los cuádriceps de esta forma y cuando estás brincando y los gastrocnemios vas a hacer esto y vas a hacer un Ujú. excéntrico, todo eso como que empieza así como, Ajá. wow. Entonces, cuando estás en rehabilitación, tú ya tienes esa parte consciente que te dice, estoy entendiendo por qué estoy haciendo esto en mi Ujú. rehabilitación. Ujú. Estoy entendiendo de qué forma mi rehabilitación me va a funcionar para cuando yo me reintegre a mi actividad. Porque ese Ujú. debería ser fisioterapéuticamente, no solo del paciente, sino que tu fisio, su objetivo debe ser reintegrarte a tu actividad o a tu deporte. ¿De qué me sirve que yo pueda bajarle el dolor a Ujú. mi paciente o que yo pueda hacer que mi paciente ya camine si en su deporte no está dando un kilo, ¿no? O sea, no, tienes que reintegrar a tu paciente al deporte, ¿no? O sea, porque ese es su objetivo, porque Ujú. como dices tú, si yo me rehabilito o voy y ya me dan de alta, pero no puedo hacer, no puedo saltar o no puedo patear un balón o así, es esa desesperación, ¿no? De que dices, o sea, ya nunca voy a poder hacer mi deporte, o cuánto Ujú. tiempo voy a Ujú. estar sin entrenar, sin ensayar, eso es, o sea, tanto como, o sea, sí, yo lo entiendo también por la parte o sea, en lugar como atleta es frustrante, o sea, porque no sabes y te deprimes, o sea, realmente un atleta Sí. cuando, o sea, ama su deporte, o sea, es un amor a su deporte, es una pasión. Entonces, si le arrebatas eso, es como, güey, no, ¿a dónde te lo llevas, no? O sea, es algo que tenías aquí y te lo arrebatan, es como, no, espera, no te lo lleves. Ujú. Entonces, esa parte de frustración psicológicamente la tienes que saber abordar como profesional de la salud, no solo como fisio, como psicólogo, como traumatólogo, como médico internista, como lo que sea que estés trabajando, tienes que saber abordarla, porque un paciente en crisis, un paciente con incertidumbre no te va a llevar a ningún lugar positivo. El paciente tiene que tener todo en claro de por qué está funcionando, de por qué estás haciendo, de su tratamiento justificado y con cierto y bien estructurado para que pueda llevar un abordaje y un apego al plan.
Si nada más como oficio te digo, ok, hoy llegaste y hoy se me ocurre que vas a hacer esto y así, y ni te explico por qué y nada más ponte ya, o sea, el paciente no va a tener un apego a su tratamiento, no va a tener eh, ni siquiera va a entender el por qué estás haciendo eso. Entonces, es, es llevar un orden, o sea, no solo es ponte a hacer, es, ok, te explico qué tienes, te explico por qué tienes, ok, entonces como tienes esto y esto, vamos a trabajar de esta forma y de esta forma, este músculo que hace esto, este músculo que hace aquello, vamos a proteger tu articulación de cierta forma, vamos a estructurar un plan, vamos a cumplir ciertas sesiones con esto, vamos a hacer revaloración, si no funcionaste de esa manera, vamos a intentar con un trabajo de esta forma, vamos a ver cómo lo podemos reintegrar a tu deporte y demás, ¿no? Como tú dices, tú tuviste un esguince de el ligamento colateral medial, ¿viste? ¿Sí? Entonces, por Sí. ejemplo, yo puedo tener una bailarina con esguince de ligamento colateral medial y un futbolista con esguince de ligamento colateral medial. Y los tratamientos son muy, 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 muy distintos. O sea, de verdad, de lo que más me toca, de lo que más me gusta de hecho tratar es rupturas o reconstrucciones de ligamento cruzado anterior. Sin embargo, por ejemplo, ahorita en el momento tengo un culturista con ruptura y reconstrucción de ligamento cruzado anterior. Tengo uno de americano con lo mismo exactamente y tengo un beisbolista. O sea, tengo los tres que Wow. pasaron exactamente lo mismo y creo que máximo con 5 días de diferencia entre ellos, o sea, de verdad, casi al mismo tiempo. Y si yo te muestro sus tratamientos, Son nada que ver, completamente o sea, nada, diferentes. nada, nada que ver, porque interviene la psicología del atleta, porque interviene también el tratamiento que llevan cada uno con su trauma, el tratamiento farmacológico, la recuperación biológica, o sea, los tiempos biológicos del cuerpo y la readaptación al deporte, ¿no? O sea, no es la misma exigencia, no es el mismo grado de exigencia a nivel articular, a nivel ligamentario en cada atleta, entonces es saber con cada uno. Y entonces a mí me parece muy padre que te hayan tratado de esa forma porque la verdad es que es raro aquí en México. O sea, como que por lo general o por lo que lo que más me toca escuchar cuando llegan conmigo, que ya intentaron con algunos otros fisios, es como de que, no, pues nada más llegué, me acostaron, me pusieron calor y vámonos. Y es como de, no. Entonces, digo, está súper, o sea, súper, súper padre, ¿no? Pacientes que ya tienen, tengo pacientes que llevan 2 años con una lesión y me dicen, no, es que ni el médico, ni el trauma, ni mi fisio me explicaron ni siquiera qué tengo. Me metieron a quirófano y ya. Imagínate la experiencia emocional de ese paciente No, que ni te dicen qué tienes y nada más te meten a un quirófano o nada más llegan al fisio y te conectan y te hacen y así y ni sabes qué onda. Oh, no, qué horror, qué horror. Eso sí Porque, se me hace mucha negligencia. Es mucha negligencia, sin embargo, creo que tristemente es lo más común en todo sector salud. o sea, pues, sí tiene sentido dada la poca educación de la gente en general en México. Como no sabes, no exiges que te digan o que te expliquen lo que están haciendo. Hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento también, entonces sí veo como es un ciclo vicioso ahí de no sabes, no exiges que te expliquen, no sabes también como tal vez como consumidor que puedes exigir que te digan o sea, que termines bien, ¿no? Porque le pasó, por ejemplo, a mi abuelo, que es un caso muy distinto, pero él, o sea, él era médico y un poco antes de que se muriera, le hicieron un trasplante, no es un trasplante, ¿cómo se llama? Le hicieron le pusieron una rodilla de titanio, porque su rodilla estaba deshecha, Una prótesis. Ajá, sí. Y estuvo mucho tiempo en fisioterapia, pero no logró nunca realmente funcionar bien de nuevo. Y entonces creo que había mucha en la forma de pensar de mis abuelos, porque incluso siendo médicos estaban como de, no, pues es que así es y no se puede hacer más y no sé qué, y no había una idea de
tratar de mejorar su calidad de vida con tal vez no 100% de funcionamiento, pero sí mejorando su movilidad, cosas así como para que se pudiera recuperar al 100%, y más bien era un conformismo de no, pues ni modo, ¿no? No, pues ya se quedó así. Okay. Entonces, no sé, es como algo que sí, que he visto en esas cosas que dices, como de la gente no sabe y es como, no, pues, como, o igual recurren a, el fisioterapeuta no funcionó y entonces mejor voy con un homeópata que me dé chochitos y después voy con el huesero porque en el huesero sí confío. Es como, no, Sí. por favor. Justo lo que decíamos, ¿no? En lugar de buscar otro que sí te pueda funcionar. Sí, Exacto. sí. Exactamente. Fíjate que en ese aspecto, muchas veces en cuestiones cuando te toca tratarte a ti mismo o conocer de ti mismo, tú tienes una disfunción, pero digamos que ya sabes, es muy malo, es muy mala idea. Es como, por ejemplo, un psicólogo no se puede autodiagnosticar, ¿no? Sí. Quizás un fisioterapeuta sí, ¿no? O sea, si la tibia se fue para adelante, probablemente tienes roto tu ligamento cruzado anterior, ¿no? Y no es como la gran ciencia saberlo, ¿no? Te puedes autodiagnosticar. Pero creo que en el tratamiento, la parte de Autotratamiento, sí, ya no. la autoexigencia, la desesperación, también entra mucho en juego la parte precisamente emocional, la parte mental. Entonces, creo que ahí no es lo mejor. Creo que siempre optar por otro profesional de la salud que pueda, si no llevar tu caso, llevar un acompañamiento de tu caso clínico para poder tener una vista objetiva, un tratamiento objetivo sobre lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tu abuelo, no sé, igual y él solito se ponía la traba, ¿no? Como decía, no, ¿por qué voy a hacer esto? Yo no lo haría así, entonces yo voy a hacer así, ¿no? Exactamente. Y todas esas cuestiones pueden ser la clave en que un tratamiento funcione o no funcione. Entonces, volvemos a lo mismo, tener la humildad profesional y decir, yo no me voy a tratar solito o hasta aquí llegan mis conocimientos o así, y decir, ok, voy a optar por pedirle a un colega, al colega que sea más pues, de tu confianza o que te guste cómo trabaje o así, ni siquiera tiene que ser como tu gran amigo, ¿no? Pero tú dices, me gusta cómo trabaja él, veo que tiene mucho éxito con sus pacientes, y sí, le voy a pedir que él lleve mi tratamiento. Pero, pero sí, justamente, o sea, antes de ceder muchas veces optamos como por los remedios más absurdos, ya como, digamos, dando patadas de ahogado, simplemente por no querer ceder. Sí. Pero sí. Y tengo una última, esta es como tu opinión. Quiero saber qué piensas al respecto, porque en este proceso, en este camino de rehabilitación y aprendizaje y así, yo le decía a Mafis. Amiga, por favor. No, bueno, Muero aquí entre nosotras tres, pero bueno, le decía a Mika que yo aprendí, o la lección que aprendí yo es que si alguna vez tengo un problema, o sea, de la misma forma con la que puedo ir con un psicólogo si me siento mal y es como, ya sé que voy a ir a terapia y todo esto, empecé a ir a fisioterapia de la misma forma. O sea, si siento que mi cuerpo es como, me duele la cadera y como que no es normal, entonces puedo hacer una cita con mi fisioterapia para que me diga, ¿sabes qué? Estás haciendo esto, tienes que compensar, estás compensando aquí porque te falta tener fuerza en tal músculo, no sé qué, lo que sea. Entonces, yo lo empecé a tomar como algo que tengo disponible. Como cotidiano, digamos. Ajá, exacto. Okay. Sí. Está como que no te bien. tienes que esperar para enfermarte para que te pase algo Para ir al al doctor. fisioterapeuta. Igual que con el psicólogo, no tienes que esperar estar en un episodio depresivo grave para ir al psicólogo. Exactamente. En fisioterapia no es necesario, no es indispensable que lo estés haciendo de manera recurrente. Sin embargo, es algo muy, muy personal. O sea, por ejemplo, quizás yo recomendaría que a ciertos pacientes que han cursado por alguna patología, por alguna lesión, por alguna disfunción, por el riesgo de probabilidad
de tener otra Reincidencia. lesión o de Ajá. reincidencia precisamente. Quizás alguna valoración cada X tiempo, ni siquiera algo periódico, pero pues no sé, que sí, o sea, precisamente si empiezo a sentir, no me espero a que empeore y voy a ir, ve. O sea, yo también depende muchísimo, muchísimo, como le dije a Mica, del área de fisioterapia de la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si estamos hablando de fisioterapeutas que trabajan en el área de cardiorrespiratorio, quizás sí sea lo mejor. La verdad no es mi área, desconozco también hasta cierto punto cuáles sean las indicaciones o de recurrencia con estos pacientes, pero quizás sí es preferible que estén yendo de manera periódica con su fisioterapeuta para mejorar en ciertos aspectos en el área de cardiorrespiratoria. ¿Qué pasa en la parte que vemos con, no sé, por ejemplo, con los deportistas? Está curioso porque a pesar de que tú podrías decir como, pues, o sea, son los que tienen más recurrencia a alguna lesión porque pues, se la pasan haciendo ejercicio de aquí para allá. Yo consideraría que un atleta es el que menos se lesiona. Ojo, hay que aprender a distinguir entre una lesión y el dolor. El dolor no Ujú. significa que vamos a tener una lesión. El dolor es una manifestación de nuestro cuerpo que proviene del sistema nervioso central y es una expresión. Eh, Podría estar expresándose por una causa que no tiene absolutamente nada que ver con tu deporte o con algo, con un traumatismo específico. Sin embargo, puedes estar presentando dolor. Si hablamos de lesión, o sea, de daño tisular, de daño de tejido, un atleta, bueno, por ejemplo, un culturista o alguien que ya practique, no sé, alto rendimiento, probablemente sea menos el riesgo de lesión que tenga a una persona, no sé, por ejemplo, sedentaria. Y eso lo vemos Ujú. estadísticamente. Entonces, a un atleta yo no, o sea, yo conozco oficios, jaja, vamos a funar, yo conozco oficios que les dicen a sus atletas, tienes que venir a que te haga una descarga cada 2 semanas para evitar el riesgo de lesión. Y yo me quedo pensando, a ver, Y para mí es como que, pues no. y yo, Ujú. no, o sea, y de hecho es un cotorreo que traigo con mis atletas cuando recién llegan conmigo y le digo, si me sabes justificar, pero estoy hablando de una justificación científica, el por qué un masaje de descarga, un masaje con pistola o lo que quieras, esos métodos de descarga fisioterapéuticas populares, de qué manera ese tratamiento, esa descarga te va a evitar el riesgo de lesión, si me lo sabes justificar de manera científica, te lo hago y gratis. Es porque llegan también ya, ¿no? O sea, también ya es justo algo que ya llegan como, yo nada más vine por mi descarga. Porque otros fisios acostumbran a esos atletas a hacer lo mismo, ¿no? Eso no va a disminuir el riesgo de lesión, ¿no? Entonces, o sea, un atleta también tiene que aprender cuáles realmente son factores que pueden disminuir el riesgo de lesión en su deporte, ¿no? Como tú lo estabas diciendo hace rato. Tienes que, o sea, tú como bailarina, por ejemplo, como en el Irish, tienes que tener fuerte cuádriceps, tienes que tener fuertes gastrocnemios, tienes que, para disminuir el riesgo de lesión, ya sea por impacto o de caídas, o así, tú sabes qué trabajar de acuerdo a tu deporte, porque dices, si no, un día que caiga mal, si no tengo suficientemente fuerte esto, me voy a volver a esguinzar, ¿no? O ni siquiera me va a poder soportar, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Eso puede disminuir el riesgo de lesión según el deporte, ¿no? Igual en un campo de fútbol va a ser de otra manera, ¿no? En un culturista va a ser de otra manera, en un beisbolista va a ser de otra manera, porque vamos a tener tú no vas a utilizar los mismos músculos que el beisbolista, no de la misma forma, quizás. Ujú. Entonces, sabiendo trabajar los músculos de manera inteligente, eso sí puede disminuir el riesgo de lesión. Una lesión no la vamos a evitar, pero sí podemos disminuir el riesgo y también podemos disminuir hasta cierto punto la gravedad ¿no? O sea, si yo ahorita voy con un atleta que fue a su masaje de descarga, que le dijeron que para evitar el riesgo de lesiones, pero yo llego y lo empujo de las escaleras por atrás, claramente esa lesión no se puede haber evitado, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde quedó su,
su riesgo de lesión, ¿eh? ¿Dónde quedó su riesgo de lesión? Claro que no. Sin embargo, si es un atleta que tiene estructuras minerales, bueno, óseas suficientemente mineralizadas, quizás disminuyó el riesgo de que se fracturara y no se fracturó, ¿no? Si tiene suficiente fuerza en la musculatura adyacente a la articulación, pues quizá ni siquiera se luxó, ¿no? Entonces, hay que saber cómo abordar todo esto antes de prometer como, yo puedo hacer que no te lesiones, o yo puedo hacer como eso, que es la maña que utilizan muchos fisioterapeutas para tener ahí recurrentemente a sus atletas o a sus personas, ¿no? Pero, por ejemplo, tú como te esguinzaste y pues quizás si dices, ok, yo soy bailarina, yo no sé, yo no tengo el conocimiento de mi fisio y necesito que mi fisio me ponga una rutina para tener fuertes mis cuádriceps o así, ok, vamos a visitar al fisio y eso está excelente, por ejemplo. Me Eh, gusta. pero, por ejemplo, y yo así, es la forma de abordar yo a la mayoría de mis deportistas, ¿no? O sea, les hago valoración y lo que quieras, pero eso de tenerlos metidos en mi consultorio ahí a cada rato, no, hombre, ¿yo para qué los quiero ahí, no? Mejor yo te mando tu rutina, tú sabes cómo entrenarlo de cierta manera, si veo que hay fallas o que no estás trabajando como deberías estar trabajando, te hago esas correcciones en el consultorio, pero no tienes por qué estar metido en el consultorio a menos que haya ciertas indicaciones médicas o que haya ciertas como red flags que me hagan tenerte en observación todo el tiempo, pero uno como atleta de hecho es muchísimo menos propenso a lastimarse que una persona sedentaria.